Primer Encuentro Estatal de Mujeres, Nuestro Momento. Bien, pues agradecemos muchísimo a Nadia López García, Premio Nacional de la Juventud, por esta entrevista para este primer encuentro estatal de mujeres organizado por la revista Momento, entre otros patrocinadores. Nadia, ¿cuál es el momento de las jóvenes? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación a este primer encuentro de mujeres, de un espacio de diálogo. Y el momento de las mujeres jóvenes, creo yo que es un momento ahorita de mucha oportunidad. Unos 20 años atrás era muy difícil que una mujer joven pudiera, por ejemplo, estar, digamos, hablando frente a otras mujeres más grandes que ella, o pudiera incluso tener oportunidades de acción en lo privado y en lo público. Y hoy en día hay más oportunidades de visibilidad, sin embargo, pues estamos al inicio del camino. Falta muchísimo. Si vemos estadísticas, por ejemplo, de cuántas mujeres jóvenes están estudiando en la universidad, son muy pocas. Y de esas, las que egresan son menos. Y si vemos estadísticas de los mal llamados ninis, por ejemplo, de quiénes son, el 98% son mujeres jóvenes. Entonces realmente estamos ante dos panoramas. Por un lado, hay apertura a que las mujeres jóvenes estén entrando a cuestiones de política, acciones culturales, en la sociedad en general, pero también tenemos otra estadística, que muchas mujeres jóvenes pues no tienen ahorita la oportunidad de estudiar. Los índices de violencia y feminicidio se dan más en mujeres jóvenes en el rango de 25 a 35 años, por ejemplo. Entonces tenemos dos caras de la moneda y el reto es cómo logramos que esas dos caras de la moneda apunten más hacia un lado favorable y no hacia un lado, digamos, negativo, que es que pues realmente el ser mujer en México es hasta una cuestión delicada, ¿no? Porque pues históricamente, siendo mujeres, tenemos menos posibilidades, no porque tengamos menos capacidad, sino porque socialmente así se ha programado, digamos, se nos ha considerado siempre en un espacio inferior, o para ciertas carreras o para ciertos espacios en lo privado y en lo público. Entonces ahorita el reto es romper con eso, demostrar que aunque por muchos años se nos delegaron ciertos lugares, nosotros podemos estar en otros, y que necesitamos el acompañamiento. También no es una guerra contra los hombres, ¿no? Sino es cómo buscamos esos puentes de diálogo entre ambas, entre hombres y mujeres, porque pues justo apuntar hacia un mismo lado, ¿no? Los dos, creo que ese es el reto. ¿Y cuál es, desde tu perspectiva, la situación que están viviendo las mujeres jóvenes que forman parte de grupos originarios aquí de México? Fíjate que ese es un tema muy importante, porque si de por sí ser mujer es difícil en México, tener otra condición como es perteneciente a un pueblo indígena o migrante o demás, te va como poniendo en más categorías y en más categorías, que al último tus derechos y lo que puedes ejercer quedan en un plano ya muy relegado. Entonces, actualmente, por ejemplo, yo celebro mucho que muchas mujeres se estén publicando, por ejemplo, en lenguas originarias. Yo siempre he dicho, las mujeres siempre han escrito, el punto es que no eran muy visibles o era muy difícil que se publicaran. Entonces, actualmente en lenguas mujeres pertenecientes a pueblos indígenas hay una acción más visible, y eso se debe mucho a que también se están rompiendo estereotipos, porque en muchas de nuestras comunidades está mal visto que tú, por ejemplo, tengas 26 años y no estés casada y no tengas hijos, que estudies, que vayas y vengas de la comunidad, ¿no? Que incluso uses pantalón, por ejemplo. Son estos cosas que vienen también ya establecidas de la comunidad y que hablan de un respeto y una tradición, y yo no estoy en contra de ello. Creo que ello nos hace ser lo que somos. Sin embargo, creo que como mujeres que pues estamos en quizá estudiando, o que estamos en otros espacios, digamos, tenemos también que romper eso, buscar romper esa idea que se ha creado de que las mujeres de pueblos indígenas, por ejemplo, únicamente pueden aspirar, por ejemplo, a trabajos
no bien remunerados, a quizás solo llegar hasta la primaria. Entonces creo que hay que romper eso, y es un poco complejo porque también mucha gente dentro de las propias comunidades lo cuestiona y dicen, bueno, pero pues tú estás como echando a todas las chicas a que piensen distinto. Y digo, pues qué bueno, eso es lo que debemos hacer, que las mujeres, no importa si son indígenas, si son urbanas, si son migrantes, se den cuenta que realmente la historia que nos contaron de lo que nos tocaba hacer es falsa, ¿no? Que nosotros podemos hacer muchas cosas, y que también sin obviar que vivimos en un sistema muy injusto desde hace mucho tiempo, pero que estamos como buscando cambios para lograr que esa historia que se replicó por muchos años hoy pueda ser distinta. Perdón que insista en el punto de los grupos indígenas, pero hay una mayor vulnerabilidad entonces entre las chicas que forman parte de estas comunidades, porque tú lo acabas de decir, entran en conflicto, porque si bien la sociedad mestiza mexicana, que ya lo hemos visto con el caso de Yalitza, es profundamente racista, también es cierto que las comunidades indígenas, no sé si me permitas el término, pero a veces son excesivamente machistas. No sé si tú compartas esta apreciación, pero sí lo he visto, y tú me lo acabas de alguna manera de confirmar, que tiene que haber una mayor obediencia hacia los hombres de la casa, y que cuando no ocurre así hay una discriminación y un aislamiento. Si bien, bueno, tú que te dedicas a escribir, Virginia Woolf pedía una habitación propia para escribir, creo que en algunos casos se somete a un aislamiento a aquellas chicas que tratan precisamente de cuestionar estas figuras de autoridad. No sé qué me puedes decir al respecto. Sí, fíjate que la sociedad mexicana es machista y los pueblos originarios no es la excepción. Hay mucho machismo en nuestras comunidades desde el momento que, por ejemplo, algo como es la fiesta patronal, le toca a tal familia, pero si tal familia no hay un hombre, o el papá migró a Estados Unidos, o el abuelo falleció, se pasa a otra familia, porque pareciera que la mujer no puede hacerse cargo de esa fiesta patronal, por ejemplo, ¿no? Ahora ya es más visible que haya mujeres presidentas municipales, que haya mujeres diputadas originarias de algún pueblo indígena de México, pero aún así tenemos mucha tarea pendiente. Sí es complicado. Yo misma he recibido críticas por viajar, por estudiar, por escribir, pero creo que realmente si no levantáramos esas críticas, no estuviéramos quizá realmente logrando lo que queremos. Yo mucho de lo que escribo es poesía erótica para mujeres, porque en la Mixteca es una región en la que es muy difícil que tú hables de tu cuerpo, es muy mal visto que no estés casada, por ejemplo, a cierta edad, es muy mal visto que pues ya dicen, no, ya quién sabe dónde anduvo, quién sabe qué hizo, ¿no? Se comenta. Pero creo que, por ejemplo, al menos yo, digamos, mi recompensa es que muchas chicas de mi comunidad, y no solo de la mía, sino de muchas más, me han dicho, oye, yo siempre quise estudiar y cuando vi que tú lo estabas haciendo y pues sí, pues yo también, ¿por qué no? Digo, exacto, eso es, no se trata de que alguien llegue, se trata de cómo tejemos el diálogo para que otras generaciones o de tu misma generación sepan que puedes romper eso. Y también ahí hay una cuestión muy delicada que es entre el simbolismo propio de las comunidades indígenas y el mundo moderno, digamos, en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, digamos, desde el simbolismo del ñusabi, por ejemplo, nosotros decimos mujer, ñan, y esposa es ñansi, sí viene significa hija. Entonces, si descomponemos la palabra de esposa, significa mujer hija o mujer que es hija de, ¿no? Entonces, desde ahí hay una concepción de ver a la esposa como alguien que pasa a ser ya no hija de una familia, sino hija de la persona con la que se casó. Entonces yo digo... Y como una suerte de minoría también, no sé si legal y si me lo permites también intelectual. Sí, o sea, pues sí, realmente sí, estamos frente a una cosa de ruptura, podría yo decir, pero también hay que ser muy cuidadosos porque yo siempre he dicho, no es renegar de la tradición, porque a final de cuentas es lo que te da sustento y sabes quién eres y a dónde perteneces, pero creo que en la medida de lo que vamos caminando, yo creo que hay que intentar esos cambios de mirada,
Por ejemplo, muchas mujeres, y hablo por ejemplo mujeres de mi casa, por ejemplo mi propia madre, por mucho tiempo creyó que su lugar era nada más estar en casa, e incluso se sentía ofendida, ¿no? Cuando yo le decía, oye mamá, pues tú puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes esto si tú quieres. Entonces me decía, no, o sea, ¿cómo dices algo tan impensable, qué va a decir la gente? Y creo que se trata de eso, de romper los estereotipos y las cuestiones prácticas que se han hecho desde hace mucho, no solo en lo macro, sino en lo interior de las personas. Yo por eso empecé a escribir, porque yo quería mostrarle a las mujeres de mi casa que esa lengua que se les dijo que por mucho tiempo no era válida, y que esos espacios como la cocina, como el ser madre, solamente eran sus espacios, podían ser distintos, que podían ser mujeres que escriban, que pueden ser mujeres profesionistas, que pueden ser mujeres que estén en todos los ámbitos que ellas puedan y quieran, y no pasa absolutamente nada. Eso no quiere decir que no seas ya ñusabi, que no seas ya mixteca, sino eso quiere decir que estás justo creando un diálogo con el tiempo en el que estás, porque también esa es otra cosa. Si nos quedamos en ese tiempo, va a haber como una barranca, digamos, y no vamos a poder tejer el diálogo con digamos, personas, quizá pongo el ejemplo, que solo hablan español, y nosotros decimos, bueno, como no habla mixteco, pues no puedo dialogar con él. Entonces, digo, hay que buscar esos puntos de diálogo, y así también con el tema de las mujeres, hay que buscar esos puntos de diálogo en los que podamos justamente crear pues un sistema más justo para las mujeres, para los hombres y para todos, pero yo siempre digo, pues, sobre todo para las mujeres y para los jóvenes, que históricamente es a los que nos ha tocado batallar el doble para llegar a algo, ¿no? Entonces, pues yo celebro mucho este encuentro, porque pues justo ya escuchamos desde la economía, desde la política, desde la ciencia y desde el arte, vamos a escuchar cuál es el posicionamiento de la mujer hoy en día y cuáles son los pasos que podemos dar para lograr pues una construcción más justa en el que la mujer sea visible, ¿no? Por mucho tiempo hemos buscado estos espacios para justo convocar a más mujeres y hacer esas redes. Yo creo que eso es lo principal, y para eso también este encuentro yo lo celebro mucho, porque hacemos esas redes con muchas mujeres, ya nos damos contactos, ya vemos, tú haces esto, yo hago esto, y creo que de eso se trata, hacer redes, no importa de dónde provengas, qué lenguas hables, cuál haya sido tu historia. Creo que el punto es a partir de hoy qué podemos generar. ¿Se puede ser moderno dentro de la tradición? ¿Se puede ser moderno dentro de la tradición? Sí, sí se puede. Se puede siempre conociendo los dos mundos. Yo siempre he dicho, para que tú puedas transitar de un mundo al otro con facilidad y teniendo lo mejor de ambos, tienes que conocerlos. Es como cuando traduces. No puedes traducir de una lengua a otra si no conoces las dos perfectamente. Entonces, yo creo que sí se puede navegar en ambos mundos, y de hecho eso deberíamos hacer. Cuando fue la conquista posterior, todavía el 65% de la población hablaba una lengua indígena. Hoy en día el 6.5% de la población habla una lengua indígena. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que no hizo la conquista, nosotros lo hemos hecho en todos estos años, ¿no? Hemos terminado con las lenguas indígenas en su mayoría. Hay muchas, casi la mayoría está en riesgo de desaparición en un 50%. Entonces, hay que conocer ambos mundos, sobre todo para no ir en contra del otro. Yo creo que la discriminación y el racismo es producto de que desconocemos al otro, de que ignoramos cuál es la diversidad que tenemos, cuáles son las lenguas que tenemos. Entonces, yo creo que de hecho eso debería ser, poder navegar en ambos mundos para justo generar estos diálogos. Pero no se corre el riesgo de destruir al mundo de la tradición cuando entra la modernidad. Hay muchísimos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, el discurso liberal del siglo XIX trató de incorporar a la fuerza, por ejemplo, a los grupos indígenas, y lo que aceleró fue esto que tú acabas de mencionar, su desaparición o su práctica desaparición. ¿Cómo encontrar esos equilibrios? ¿Cómo encontrar esos equilibrios? Es la pregunta de los 66 millones, porque sí, es cierto que muchas de nuestras comunidades también han perdido su lengua porque ha entrado el español, o porque ha pasado una carretera, o porque llegó una escuela incluso, pero también digo,
tenemos que buscar que también nuestras comunidades tengan acceso, por ejemplo, a sistemas educativos, sistemas de salud, a que si quieren estudiar a la universidad la estudien. Entonces creo yo que por eso la importancia de conocer ambos mundos, porque si conoces ambos mundos, si tienes, con que sepas que en México hablamos 68 lenguas más el español, creo que desde allá tenemos un avance para el respeto al otro y así poder generar estos diálogos de saberes en la que no vas a imponer algo, sino justo vas a buscar conocer del otro. Pareciera que estoy hablando de un sueño, ¿no? De un sueño muy lejano, que pase, que realmente la sociedad pueda hacer esos diálogos, pero creo que es posible. Yo creo que sí puede ser posible. Por ejemplo, hoy está pasando, ¿no? Estamos buscando cómo conocer al otro y creo que eso es un trabajo que hay que hacer con todas las mujeres, pero también con todas las personas en general. Con los niños sobre todo, porque un niño no nace siendo racista, no nace discriminando. Lamentablemente es una actitud que aprende, y lo aprende de un adulto que hizo un comentario, que vio mal, que dijo algo. Entonces creo yo que por eso falta mucho camino para lograr realmente que comprendamos que vivimos en un México diverso y que esa diversidad merece el respeto de que cada pueblo debe tener, ¿no? Entonces, creo yo que son pasos pequeños quizá, pero que ahí vamos poco a poco para quizá que en 100 años nuestras lenguas sigan vivas. Es lo que, bueno, ahorita de alguna manera ya lo has tocado, pero me gustaría que profundizaras un poco más. Hay un pendiente por parte del Estado mexicano en reconocer que somos una nación multi o pluricultural. Sí, hay una deuda histórica del Estado. De hecho, pienso mucho, por ejemplo, en el sistema educativo, que contribuyó mucho a que muchos pueblos y lenguas y formas de pensar fueran eliminadas. Desde el solo hecho de pensar que toda la educación tenía que darse en español, por ejemplo, cuando había muchos pueblos que no dominaban el español y no tendrían por qué, ellos tenemos nuestras propias lenguas y nos comunicamos entre nosotros, pero al tener un Estado impositivo que te pide hablar y pensar en su lengua y en sus estructuras de mundo y de vida, obviamente hay una violencia simbólica y física, ¿no? E histórica. Entonces hay una deuda del Estado por reconocer, pero no solo reconocer, por respetar al otro y a todos los pueblos que estamos. Al día de hoy, ¿cuántas mineras no han entrado a nuestros territorios? ¿Cuántas formas de pensamiento han entrado también a nuestros territorios que han mermado el desarrollo de nuestros propios pueblos? Yo recuerdo mucho a una persona grande de una comunidad que decía: nosotros no queremos nada de ustedes, se refería al Estado, a un grupo del Estado, y decía: lo único que queremos es que nos dejen en paz, ¿no? Que nos dejen vivir como queramos, dialogar como queramos. Y quizá esa es la mayor deuda, que el Estado sepa que tanto él tiene una forma de regirse desde la política, la autoridad, demás, y los pueblos originarios tienen otras formas, quizá muy distintas a las que él concibe como las válidas. Entonces, el reto es cómo logramos que esta diversidad de la que tanto hablamos en México sea real. O sea, y sea real no en el término de que existan, sino que haya el respeto, de que se deje que se desarrollen libremente, y también que no solo se vean a los pueblos originarios como una especie de folclore, como una especie de que ahí hay riqueza, puedo ir por eso, sino que se respeten. Por ejemplo, está el caso de los birráricas, que el peyote, que muchos dicen: el peyote, la droga y demás, para ellos es algo sagrado, y que incluso está ya en riesgo de que, porque se ha explotado esos territorios, estuvieron en conflictos por tierras por mucho tiempo, siguen todavía, y es cuando tú dices: ¿realmente el Estado le importan los pueblos indígenas de México? Habría que hacerse esa pregunta, o le importan en ciertas ocasiones. Entonces, yo siempre me he cuestionado por qué cuando viene un embajador o alguien de otro país, siempre ponen textiles, siempre ponen algo que alude a los pueblos originarios, porque lo tienen aquí. Ellos tienen, en el imaginario tienen al indígena de hace muchos años, porque el indígena de hoy, o la persona de un pueblo originario de hoy, la que está viva, ni siquiera a veces se voltean a verlos, ¿no? Entonces creo yo que es necesario ese diálogo en el que logremos que haya un respeto tanto de las prácticas como de los pensamientos, y que también haya un diálogo, porque tampoco podemos decir que el Estado no debe brindar educación, la debe brindar.
Un evento de revista Momento, ahora o nunca.